Vamos a comenzar con... Entonces, vamos a ver acá. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que era un polinomio dividido un monomio. ¿Listo? Acuérdense que en la parte de arriba yo tendría una suma. ¿Listo? Acuérdense que un polinomio es más de dos términos sumándose. Todo esto dividido en... ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo primero que hacía? Separaba. Acuérdense que como tengo en el denominador es el de la parte de abajo, pues yo puedo repartirlo a cada uno de los numeradores. Entonces me quedaría, esto es igual a 4x sobre 2xy más 7y cuadrado, 2xy menos 8x sobre 2xy, ¿cierto? Yo podía separarlos y al separarlos, pues operaba individualmente cada uno. Entonces, el primero, ¿cómo me quedaría? Me quedaría igual a ¿qué? ¿A qué me quedaría igual el primero? El primer término acá. 2x a la 2y. Esperen. No, Ángel, ¿cómo? ¿Qué me decía más? 2xy. No, me quedaría 2y. Perdón, 2 sobre y. ¿Listo? Ah, sí, ¿Por sí, sí. qué? Porque si se dan cuenta, opero las x, ¿cierto? X sobre x Se me resta. da 1, ¿cierto? Esos se van, se cancelan. 4 dividido 2 me da 2. Y como la y no la puedo operar, pero la y está en la parte de abajo en el denominador, entonces la dejo tal cual. ¿Listo? Acuérdense siempre de eso. Acá me quedaría más que más 7, ¿cierto? Más 7y sobre 2x. Entonces, ¿qué pasa? Los números, los coeficientes, no los opero, no los divido. ¿Por qué? Porque no me da un número exacto. ¿Listo? Por eso los dejo así. Porque 7 dividido entre 2 me da 3,5. Entonces, no voy a poner 3,5, sino voy a dejar 7 sobre 2. ¿Listo? Cuando no es exacta, cuando no es un número entero, lo dejo tal cual. Y opero la y, en este caso, ¿cierto? Y cuadrado dividido y me da y, ya la 1 me quedaría en la parte de arriba. Y opero la x, pero la x no tengo ninguna otra variable igual para simplificarla. Entonces la dejo en el mismo lugar donde está. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Listo. Entonces, acá me quedaría menos 8 dividido 2 me da 4, ¿cierto? X sobre X me da 1 y sobre Y, ¿cierto? Operé las X y luego divido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y ese es mi resultado. ¿Será que puedo simplificar más? El 2 sobre y y el menos 4 sobre y. Sí puedo simplificarlo, exacto. ¿Listo? ¿Por qué puedo simplificarlo, Álvarez? ¿Por qué puedo simplificar esto? 2 sobre y y el menos 4 sobre y. Porque en los dos hay y. En parte sí, pero es la misma variable. ¿Listo? Acuérdense que tengo la misma variable que y está situada en el mismo lugar.
si se dan cuenta, está en el denominador. Es como tener la y en la parte de arriba. ¿Listo? Acuérdense que cuando yo tenía las mismas variables, ¿qué hacía? Las agrupaba y las operaba, las sumaba. ¿Listo? Entonces, esto me quedaría como, bueno, ¿ya copiaron hasta ahí? Copien hasta ahí. Los que hagan falta. La persona que está jugando, quién sabe con qué, silencia el micrófono. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar esos dos que tienen la y, pero lo voy a escribir de otra manera. ¿De otra manera qué quiere decir? Me quedaría igual a 2, 1 sobre y. Eso es lo que tengo, 1 sobre y, menos 4, 1 sobre y, más 7 y sobre 2x. ¿Sí? Eso es lo que tenía. Entonces, ¿por qué puse de esta manera la y? ¿Cierto? Para que nos diéramos cuenta que tenemos la misma variable. ¿Listo? ¿Cuál es la variable ahí? 1 sobre y. ¿Listo? En ambos tengo, y cuando tenía la misma variable, tenía las variables similares, operaba los coeficientes. Quiere decir los números. ¿Cuánto es 2 menos 4? Dos. Ojo, Menos menos dos. Menos 2. dos, menos dos, menos Menos dos. 2. Y me quedaría 1 sobre y. ¿Listo? Ojo, esto se está multiplicando. 2 por 1 sobre y, 2 por 1 sobre y y menos 2 por 1 sobre y. ¿Listo? Ahí se está multiplicando. Y me quedaría más 7y sobre 2x. ¿Listo? Y ya, terminé. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, niños? Ahí no se puede operar el menos 2 por 1. Ah, sí, pues si usted quiere verlo acá, quedaría igual Menos 2. a menos 2 sobre y. Más 7y sobre 2x. Quedaría así. ¿Por qué? Porque menos 2 por 1, acuérdense que la multiplicación de fracciones es directa. Quedaría menos 2 por 1, ¿cierto? Y me da menos 2 y acá el 2 le pongo el 1 debajo y 1 por y. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Listo, vamos a ver. Ángel, ¿podría apagar tu micrófono, por favor? Quedarnos quieticos ahí con el micrófono. Si vamos a molestar, lo apagamos. Jean Paul, ¿qué averiguó sobre la tarea? No le escucha, acérquese más al micrófono. No, no se le escucha. Ya. Pues yo escribí, pues eso fue lo que encontré. Es que se divide el primer término del polinomio dividiendo por el primer término del polinomio divisor, con lo que se obtiene el primer término. Se multiplica el primer término del cociente por el divisor y se resta el dividendo. Bueno, muy bien. ¿Alguien investigó algo diferente?
No tocó a Dedocracia. Porque Bueno, pues yo dije que fueron los pasos. ¿cuáles son los pasos? Primero ordenar de mayor a menor, luego buscar la expresión para multiplicar, luego multiplicar y luego restar. Ok, bien, eso era, los pasos. Recuerden que nosotros trabajamos paso a paso. Vamos a ver un ejemplo. Tengo 3x al cuadrado más 2x menos 8. Y lo vamos a, esto está dividido, x más 2. ¿Listo? Entonces, aquí si nos damos cuenta, tengo un polinomio en la parte de arriba y también tengo otro polinomio en la parte de abajo, ¿cierto? ¿Cómo se dividen? Primero, organizarlo de mayor a menor. ¿Qué me quiere decir de mayor a menor? Del grado mayor. Acuérdense, ¿cómo se hallaba el grado de un polinomio? ¿Cómo se hallaba el grado de un polinomio? Por el, ¿Por el por qué? el exponente. Por el exponente, exacto. Ese es el grado del polinomio, por el exponente. ¿Y cuál exponente es el mayor en el numerador? Pues el 2, ¿cierto? Acá estoy trabajando solamente con el numerador. Por eso lo tenemos. Entonces, está el 2, luego por acá viene el 1 y está mi término independiente que no tiene ninguna variable. Ese siempre va de terceras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Listo, entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. En este caso, pues ya está organizado de mayor a menor. Ahora, hay que ubicarlo como si fuera una división. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo lo voy a ubicar? Pues voy a decir que 3x al cuadrado más 2x menos 8 lo voy a dividir, ¿sí? Lo voy a dividir entre x más 2. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Alguna pregunta de lo que hice? Solamente lo ubiqué como si fuera una división normal. Por eso en la clase pasada yo les estaba explicando de cómo dividir un número normal restante. ¿Listo? Y es lo que vamos a hacer en este caso. Bueno, ahora, debemos siempre fijarnos, hay que tener el segundo paso, es siempre fijarnos de esto, de mi primer término del divisor. ¿Listo? Y el primer término del dividendo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué necesito realizar acá? Necesito hallar lo que es un número multiplicado por esta X, voy a subrayarla con azul, por esta X, que me dé 3X al cuadrado. ¿Por qué número yo multiplico? 3x. Por 3X, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Voy a poner 3X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3X por X, ¿cuánto me da? 3X cuadrado. 3x a la cuadrado, sí. Cuadrado, ¿cierto? Ahora, como en este caso, ¿se acuerdan que yo les decía qué signo nos daba acá? Menos. No, ¿cuánto es 3x por x? 3x cuadrado y es positivo. 3x cuadrado. Sí. Menos Es positivo. 3x cuadrado. Ojo, ojo, aquí me da 3x cuadrado, positivo. ¿Listo? Y Pero yo ¿qué lo paso pasa? al otro lado, ¿a qué? Negativo. A restar, ¿cierto? Lo pongo que me quedaría menos 3x cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a A coger restar. este 3x cuadrado y me hace falta multiplicarlo ¿por qué? Por 2. Por el 2. Por el 2. ¿Listo?
Entonces, voy a multiplicar. ¿Cuánto es 3x por 2? 6x. 6x, ¿cierto? Ahora, voy a ponerlo por acá chiquitico, 6x. Ese 6x necesito ubicarlo, ojo, lo ubico debajo ¿de dónde? Pues de donde está la x. 2x. Exacto, donde están las x. ¿Y dónde están las x? Pues el 2x. Como aquí me dio positivo, pasa al otro lado a negativo. Negativo. Me daría menos 6x, ¿cierto? Y esto no lo vamos a llamar, no lo voy a llamar restar, sino sumar. ¿Listo? Lo voy a sumar. Siempre voy a decir lo sumar, pero pues dependiendo del signo, lo resto o lo sumo. Ahora, 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado me da 3x. 0. Se elimina. Exacto. Ah, ya. ¿Listo? Ya. Ahora, 2x menos 6x, ¿cuánto me da? Menos 4x. Menos 4x. Menos 4x. Y menos 8 más 0, pues me da menos 8. ¿Cierto? Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Luego una pregunta, Señor. ¿por qué se eliminó el 3? Entiendo. Porque mira, Por- estoy sumando acá. Estoy sumando. O bueno, restando. 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado me da 0. ¿Cierto? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, niños? No, señor. ¿No? Bueno, procesenlo, mírenlo, como es. Listo, entonces, Profe, una pregunta. señora, ¿Por qué hoy no hicimos el rosario? ¿por qué qué? Porque hoy no hicimos la novena. Ya ahorita la hacemos. Gracias por acordarme. Ah, Tranquila, no me preocupe. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta acá? No, señor. No. Bueno. Listo, entonces, como siempre, voy a tener en cuenta en mi divisor mi x. ¿Listo? Siempre va a ser mi primer término. Y voy a mirar también el primer término que tengo en el dividendo. En este caso, se me convirtió en menos 4x. Ahora, ¿qué le hace falta a la x de mi divisor, a la que tengo ahí encerrada de azul, para llegar a menos 4x? ¿Por qué la multiplico? Por menos 4. Por menos 4, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Para que sea igual, entonces me quedaría menos 4 por x me da menos 4x. ¿Cierto? Ajá. Listo. Entonces, menos 4 por x me da menos 4x. ¿Cierto? Lo pongo acá chiquitico. Y como está restando, pasa al otro lado ¿a qué? Manto. A sumar. Sumando. ¿Cierto? Entonces me quedaría 4x. En este caso, positivo. ¿Cierto? Y voy a multiplicar ese menos 4 por el 2. Por Y 2. menos 4 por 2, ¿cuánto me da? 8. Ojo, menos 8. Menos 8. Menos 8, ¿cierto? Lo coloco aquí abajito, chiquitico. Y como está restando, al otro lado es, bueno, como es negativo, al otro lado es positivo. Entonces Positivo. me quedaría más 8. Quiere decir que ¿cuánto me da esto? Menos 0. 4x más 4x me da 0. Y menos 8 más 8 me da, Se cancela también. ¿cierto? Quiere decir que ya terminé. ¿Y cuánto es el resultado de la división? 0. 3x menos 4. Ah. Ojo, 0 es el residuo. Ya, sí. El resultado Sí. es el cociente Sí. que tengo acá. 3x menos 4, sí. ¿Listo? Y acabé mi división. ¿Alguna pregunta? X menos 4. Profe, es que yo tengo muy diferente eso. ¿En qué? ¿De la tarea? O sea, sí. ¿Y por qué? ¿Qué investigaste? Cuéntanos. Pues primero se organizan los términos de forma descendente. Eso, de Pero mayor luego- a menor. Ajá. Pero luego lo que se hace es que el primer término del dividendo se divide
con el primer término del divisor. Sí. Y luego se multiplica el primer término del cociente por cada término del divisor y los resultados se escriben debajo del dividendo con signos contrarios y debajo de su término semejante, y no se resta sino se suma. Por eso, o sea, lo que les digo, yo no voy a decir que se suma, digo que se resta, sino que se suma, ¿cierto? Porque, bueno, terminen de copiar esto y ya les explico algo que hay que tener en cuenta. Creo que ustedes ya deben saber esto. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo. Les voy a decir algo. Es algo que bueno, uno aprende cuando ya está, cuando uno se mete a estudiar en la universidad, está estudiando matemáticas, ¿cierto? Uno aprende muchas cosas. Y lo primero que ustedes llegan, ojalá que, pues, si lo van a decir, que tengan por algo que decirlo, es que la resta y la división no existen, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos operaciones que existen? La suma y la multiplicación. ¿Por qué? Porque si la resta llegó a llamarse así cuando descubrieron los números negativos. Quiere decir que cuando llegaron los números enteros. Entonces, yo tengo 2 menos 4, ¿cierto? Yo ahí estoy sumando. ¿Qué estoy sumando? Dos números enteros. Quiere decir que me quedaría 2 más menos 4, ¿cierto? Y ahí estoy sumando. Esa es como una demostración de que siempre vamos a sumar. Por eso es que en algunos casos no van a decir, entonces le resta, no, le suma, ¿cierto? Le voy a sumar eh, al, al divisor o al dividendo, perdón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dice que pase con signo contrario y sume. ¿Y qué estoy sumando? Números enteros, que es lo que tengo acá. ¿Listo? 2 más menos 4, que es lo mismo que tengo arriba que 2 menos 4. Esa es una suma denominada resta. ¿Listo? Y pues la multiplicación, bueno, la división, ustedes buscan un número multiplicado que me dé algo, ¿cierto? Ustedes no dicen, ah, venga, voy a dividir esto, sino cómo es el proceso. Siempre voy a tomar el pedazo grande, el número grande, y voy a buscar un número multiplicado por otro que me dé ese grande. ¿Listo? Eso es la división, una multiplicación. ¿Listo? Por eso es que se dice que la resta y la multiplicación no existen. ¿Listo? Es algo que pues ahí les comento de chisme. Listo. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver otro ejemplo.
Listo, segundo ejemplo. Tengo mi polinomio dividido ese binomio. Listo, entonces, ¿cuál era el primer paso? De forma descendente o de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo colocaba de mayor a menor? En este caso, ¿cierto? ¿Qué grado tiene el polinomio del numerador? Es de grado 2, ¿cierto? Pero ¿cuántas variables tengo? ¿Cuántas variables tengo? Con la potencia de 2. Tengo, ay, espera que me faltó acá un 1. Es 11xy. Ojo que es menos 11xy. No. Bueno, ¿cuántas variables tengo? En este caso 2, ¿cierto? X y Y, ¿cierto? Que se repiten, es diferente, pero ¿cuántas tengo en total? 2 variables nomás. ¿Listo? Necesito mirar, primero que todo, cuál es el orden de mi denominador, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder organizar mi numerador. Entonces, ¿cuál variable está primero en el denominador? La X, ¿cierto? Quiere decir que voy a tomar y voy a poner primero la X, ¿cierto? El término con mayor grado de la X, ¿cierto? Que es el 28x cuadrado. Y luego voy a poner el de la Y. ¿Listo? Entonces, voy a organizarlo. Me quedaría 28. Profe, Señor. ¿no se podría ver como si 28 fuera el mayor y por eso se pone primero? Sí, por eso, pero por la X, ¿cierto? Por la variable X. Es por eso que digo que es el mayor. ¿Cómo se le escucha mal? ¿Cómo? Se le escucha mal. ¿Ya mejoró? Sí, señor. Sí. Entonces, por eso coloco 28x cuadrado primero, porque tomo lo que es mi grado, el grado de mi variable x. ¿Por qué? Porque en el denominador primero tengo lo que es la x. Entonces pongo acá menos 11xy. Profe, ¿no es menos 3? No es 30. ¿Lo había colocado mal? No. ¿Sí? Era menos 30y cuadrado. Y menos 11xy. 4x menos 5y. ¿Listo? Listo, igualmente. Voy a tener en cuenta en mi divisor el 4x. Entonces, ¿qué le hace falta? ¿Por qué número multiplicó a 4x por 28x cuadrado? Para que me llegue allá. 28. Dime. 7, profe, ¿Por 7 qué? X. Por 7x, bien, listo. Por 7x. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 7 por 4, 28 y x por x, x cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya sé que me da, por acá lo voy a poner, 28x cuadrado, ¿cierto? Me da positivo. Lo paso con signo contrario, me quedaría menos 28x Negativo. cuadrado, exacto, negativo. ¿Listo? Ahora me hace falta multiplicar este 7x por menos 5y. ¿Listo? ¿Cuánto me da? 7x multiplicado por menos 5y. 35. ¿Cómo? 35xy. Ojo. 35xy. Menos 35xy. ¿Cuál es el signo del 5y? Pues menos. ¿Cierto? Primero signos, luego coeficientes y luego las variables. Ahora, como es negativo acá, lo paso al otro lado, positivo. Pero lo coloco debajo
de donde están las variables XY. ¿Y dónde está? Pues aquí en el menos 11XY pongo más 35XY. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, niños? No, señor. Bueno, listo. Entonces, Ángel, ¿puede apagar ese micrófono, por favor? por favor, Ángel, quietico con los ceferos. Gracias. Listo, entonces 28x cuadrado menos 28x cuadrado, adiós, ¿cierto? Menos 30y cuadrado menos, más 0 me da menos 30y cuadrado, ¿cierto? Y menos 11xy más 35xy, ¿cuánto me da? Menos 24XY. No. Ojo, más 24xy. Es positivo. Esto es positivo. Hay que tener en cuenta eso, que es positivo. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí, ¿qué pasa acá? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué paso sigue? Recuerden que, ¿cuál era? Que yo miraba el primer término, ¿cierto? Sí. Con el primero y el primero. Pero en este caso, ¿qué pasa? ¿Será que puedo hacer algo ahí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pongan cuidado. En este caso, este menos 30y cuadrado no tiene ninguna x, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a mirar mi término que tiene x. En este caso, pues, ¿cuál es? Este el 24xy, 24XY. ¿cierto? Voy a mirar es este. No importa en la posición que esté, sino voy a ponerlo. Listo, entonces, ¿qué número multiplico por 4x que me dé 24y? XY. ¿6, profe? Bueno, voy a ponerle acá más 6, ¿cierto? Tiene que ser positivo. 6 por 4, 24. Y las variables para que me quede XY, ¿por qué multiplico? Por 5. No, por 5 no. Para que me quede XY las variables, ¿por qué multiplico? ¿Y? Por Y también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a subrayarlo acá con rojito también. Este 6y, ¿cierto? Y acá 4x. Multiplico los coeficientes. 4 por 6 me da 24, ¿sí? Y x por y me da xy. ¿Listo? Y es lo que tengo en este lado. 24xy. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Una pregunta, niños? ¿No? Bueno. Listo, entonces multiplico. Profe, Señor. es que se me desconectó y hasta ahora pude entrar. Ok, pregunta aquí. Pues el más 6 ya sé porque 4x por 6 da 24, ¿no? 24x. Y necesito que aparezca Bueno. una y, pues lo multiplico por y. ¿Sí? ¿Y por qué no entendí ahí? Porque Si es está que multiplicando necesito, por x. pero es que aquí necesito llegar a 24xy, ¿cierto? Entonces 6 por 4, 24 Ah, y tengo que llegar a xy. ¿Por qué otra variable multiplico? Por y, o sea, por 6y. ¿Por qué? Porque 6 por 4, 24 y 6 por y
perdón, X por Y, XY, que es lo que necesito llegar acá. Esto tengo que multiplicar para llegar a ese número. Ahora, ¿cuánto me da eso? Pues lo coloco aquí, 24XY. Me dio positivo, quiere decir que pasa al otro lado a restar. ¿Cierto? Listo, ahora multiplico por el otro. ¿Cuánto me da 6Y multiplicado por el otro término? 30. ¿Segura? Completo porque... Menos 30. Completo, ojo, me da menos 30 Y cuadrado. cuadrado. ¿Sí? Todos hasta ahí. Menos 5 por 6 me da menos 30 y Y por Y me da Y cuadrado. Esto estoy multiplicando acá en este caso estos dos. Eso es lo que estoy multiplicando. Ahora, pues como me dio negativo aquí, al otro signo O sea, contrario positivo. me da más 30 Y cuadrado, ¿cierto? Y quiere decir que esto se fue, eso da 0. ¿Y cuánto es el resultado de esa división? 7X más 6Y. 7X más 6Y. 7x más 6. Exacto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Alguna pregunta, niños? No, bueno. Entonces. Hoy estamos. 18. ¿Listo? Quinto día, sí. Listo, niños, entonces nos disponemos acá, paramos ahí. Vamos a disponernos para realizar la novena. ¿Listo? Novena, honor a María Auxiliadora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos con el micrófono encendido, por favor. Entonces, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con por ellos se poco ofendió no un Dios volver a tan bueno. pecar y confío por Firmemente no volver a infinita pecar y misericordia con me han de conceder el perdón de mis culpas, me han de llevar a la vida eterna. para la vida Amén. eterna. Vida Amén. eterna. Amén. Listo. Acá, Álvarez, por favor. Oración para todos los días. Santísima Virgen María, Reina de todos los santos y Madre mía, designada por vuestro Hijo expirante en la cruz para salvar a todos los hombres. Acudo a vos con amor y confianza, pues sois abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. Alcanzadme, Señora mía, el perdón de mis culpas, un verdadero dolor de ellas, luz y acierto para poder conseguir la gracia de Dios y con auxilio para mi eterna salvación. A este fin os ofrezco todos los obsequios de esta novena que consagro a vuestro honor. Recibidlos, mi buena madre, y haced que logre la gracia que me he propuesto pediros en el curso de esta novena. Si me conviene para el bien de mi alma, te pido la gracia y deseo, Señora mía, que en todo se cumpla la voluntad de Dios, pero bien lo veis, mi buena madre, cuántas ansias y penas afligen mi corazón. Apresurad pues vuestro auxilio a tantas necesidades mías.
os lo pido por los méritos de los dolores que sufriste al pie de la cruz, cuando Jesús os constituyó madre y auxilio de los cristianos. Amén. 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 Juan Felipe Amén. Rodríguez. El día 5. Sí, señor. Santísima María, Madre de bondad y de misericordia, que con vuestro visible patrocinio habéis librado tantas veces al pueblo fiel de los asaltos y la barbarie de los musulmanes. Librad a mi alma de las acechanzas del demonio del mundo de la carne. Concededme en todo tiempo la más completa victoria sobre los enemigos de mi alma. Amén. 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 Todo tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Sea tu venga a nombre, nosotros venga a nosotros tu reino, hágase reino, tu hágase voluntad todo en la tu tierra voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día, perdón, No son nuestro como pan es de cada nuestro pan de día. cada día, Perdona perdona nuestros nuestros pecados, pecados, Nos hace No nos dejes caer en ofensas, tentación y líbranos del mal. Amén. y librarnos del mal. Dios te salve María, Salve María, llena llena eres eres de de gracia, el Salve Señor es María, contigo, llena eres de bendita gracia, tú eres entre todas las Dios, que mujeres. seas de todas las mujeres, y tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de Dios, María, Ruega Madre por de nosotros Dios, pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de muerte. nuestra pecadores, muerte. ahora y en la hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. en el principio del principio, ahora y siempre, Por los por siglos de por los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. Dios, amén. Gozos a María Auxiliadora. Consuelo del cristiano, María el cristiano, Auxiliadora. María Auxiliadora, al alma que Al te alma que te implora, implora, escucha por escucha por piedad. piedad. Escucha por piedad. Dana, por favor. A ti cuya potencia es necesaria de una impío vencido el Padre. Salve Dios, la calma, de Dios, No, calma. profe, yo apago mi micrófono. Es que lo que pasa es que acá están hablando, por lo que es que acá estamos 3 niños y cada uno está en clase, entonces ahí incomoda la que está hablando. Bueno, no hay problema. Sigue, La Ana. nave de San Pedro en este mar bravía, con mano fuerte guía al puerto hasta llegar. Sostén el gran piloto, protege al Padre Santo, sobre él tiende tu mano, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano, María Solo Auxiliadora. María Auxiliadora, al alma que Al te alma que te implora, implora, escucha por escucha piedad. por piedad. María Paula. Confunde a los malvados que dueños de la tierra a Cristo hacen la guerra siguiendo a Lucifer. Tu cetro poderoso derrote sus legiones, ondule sus pendones triunfantes por doquier. Con planta delicada que la corriente mece, en este mundo crece la tierra juventud. Oh Madre, no permitas que suaje su belleza, concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, Consuelo María del Auxiliadora, al Auxiliadora. alma que te implora, alma escucha que por te piedad. implora, escucha por Da piedad. Cristán. Escucha por piedad. Yo, profe, Sí, señor. enséñale amorosa a los místicos raudales de vida manantiales que brotan del altar. Condúcela al banquete de santidad. Venera y guste el cordero, que el célico manjar. Acude a en mi socorro, oh Virgen poderosa. Si perfida me acosa, maligna tentación, ahuyento del demonio, el siervo traicionero, sírvete, solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, Consuelo del cristiano, María María Auxiliadora. Auxiliadora, Al al alma alma que que te te implora. implora, escucha por piedad. Que te implora, escucha por piedad. Rodríguez, Juliana. Alabante por siempre, auxilio del cristiano, la lengua del humano y el alto serafín. Tu nombre lo repiten los ecos del torrente y en las
a las del ambiente resuena el confín. Inclínese en los cielos, Alberto hermoso talle, la palma allá en el valle, inclínense también los hombres, te saluden 3 veces cada día, y en grata melodía te den el parabién. Consuelo del cristiano. Cristiano, María Auxiliadora María del alma que te Auxiliadora implora, al alma que por te piedad. implora, escucha Llora, por escucha piedad. por piedad. Juan Camilo. Las súplicas atiende de tus fieles devotos, despacha nuestros votos, oh Madre de bondad. La gracia que te imploro, otórgame plenamente, de dones eres fuente y fuente de piedad. Jamás se oyó el mundo en la extendida esfera que al uno a ti acudirá, sin ver tu compasión, por eso voy hoy a tu trono me llego con confianza, pues que mi esperanza no encierra una ilusión. Consuelo del cristiano. María Auxiliadora del Ahora alma que te implora, Llora, escucha por piedad. Cruz, por favor. Del cielo la vereda, enséñame cuál faro. Feliz bajo tu amparo, mi vida ha de pasar. Sin miedo a las borrascas, iré cual navecilla en la celeste orilla tu rostro a contemplar. Más antes en el día de mi postrera hora, María Auxiliadora, tu auxilio invocaré. Y entonces confiado de tu manto, con sueño dulce y santo, en paz me dormiré. Consuelo del cristiano. María Auxiliadora. Cristiano, El alma que te implora. El alma que te implora, escucha por piedad. Lady. Por piedad. Oración final. María Santísima, Madre de bondad y misericordia, quien a menudo con vuestro patrocinio liberasteis al pueblo cristiano de los asaltos y ferocidades de los musulmanes. Libertad, os suplicamos nuestras almas de las acomedidas del demonio, del mundo, de la carne, y haced que podamos en todo tiempo alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos. Amén. Amén. María Auxilio Cristiano, rogad por nosotros. María Auxiliadora María, nosotros. roga por nosotros. Esto, acá, Gilman, por favor. Último. Salve, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Nuestra Dios te salve. Y clamamos los desterrados Hijos de de Eva, Eva, a a ti ti esperamos suplicamos. y venir llorando en este valle de Valle de lágrimas. lágrimas, pues Señora, abogada abogada nuestra, a nosotros esos profundos misericordiosos, misericordiosos. Desde Desde el despierro muestra a Jesús, a Jesús, fruto de dulce nuestro siempre Virgen vientre, María, oh clemente, oh piadosa, nuestra Madre dulce de Dios, Virgen María, ruega por nosotros, todas las promesas y gracias de nuestro que Señor. seamos dignos de alcanzar Amén. las promesas de nuestro gozar las divinas promesas Nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Amén. Como el Padre, el Hijo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo, niños. Gracias. Bueno, listo, niños. ¿Preguntas aquí? No. Sencillo, está fácil, complicado, enredado. ¿No? Listo, vamos a ver. Otro ejemplo.
Listo, un polinomio. ¿Es un polinomio o no es un polinomio? ¿Cierto que sí? Y dividido x a la 3 menos 5 al cuadrado b, perdón. Listo, van a realizar ese ejemplo y me van a decir cuál es el resultado. Profe, ahí también se ordena de mayor a menor. Ya está ordenado. Eso les iba a decir, ya que ya está ordenado, solamente lo ubican como si fuera una división normal y nada más. Aquí yo también lo voy a hacer, a ver quién acaba primero.
¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Dónde van? ¿Perdidos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Re perdidos. ¿Por qué perdido? Pues me parece un revoltijo. Es un poquito largo. No sé si acá lo ven. Poquito. Es un poquitico largo ya que es un polinomio dividido un trinomio. Entonces ya es un poquito más largo. Hay que tener, eso sí, el orden. Profe, Dime. profe, una pregunta. Bueno, la solución del primero sería 3x a la 2 para que Sí. sumar el 3 más 2 me dé 5. ¿Qué? ¿Para sumar qué? Sumar. Ah, los exponentes. Ah, sí. Ahí se llama. Profe, pregunta. Señor. Como el 3x al lado se tiene que, o sea, se tiene que multiplicar con el x al cubo con el menos 5x cuadrado y menos 4y menos 4x Sí. y cuadrado. Se van En colocando donde, debajo de donde sean las mismas variables. Digamos, por 3x ejemplo, al cuadrado menos 5, por menos 5x cuadrado y, eso me da menos 15x a la 4y. Entonces yo voy y busco dónde está x a la 4y, que es el 21, ¿sí? Si nos damos sí. cuenta es menos. Entonces coloco con el signo contrario ahí debajo y luego lo sumo. Y así sucesivamente. Entonces sería más 15x cuadrado y A la 4y. a la 4y, sí. A la 4y. Exacto. Profe, a mí me dio un resultado más corto. ¿Cómo? Más corto. ¿Más corto? ¿Por qué? No sé, yo no entiendo casi nada. Porque Pero es que usted en el cociente, ¿ya lo organizó bien en el cociente y todo? Como una división normal. ¿Sí? Juan Camilo. ¿Sí? Entonces, usted mira que este término acá en este caso, pues x a la 3, ¿por qué número lo multiplico para que me dé 3x a la 5? ¿Cierto? Lo multiplico ¿por qué? Por 3x al cuadrado. ¿Sí? sí. Listo. Ahora, como este lo multipliqué por el primer término, pues tengo que multiplicarlo también por el segundo y en este caso por el tercero, ¿cierto? Y donde me den las variables iguales, lo voy colocando debajo del polinomio, de todo este Profe, polinomio que tengo acá. Lo voy colocando aquí debajo. ¿Para qué? Para luego sumarlos y que me dé otro resultado para seguir operándolos. Señor. profe, Sí. ahí en el 3x a la 2 por menos 4xy cuadrado, ahí da, ahí da menos 12 x cubo y cuadrado. Sí. Pero, o sea, si lo ubico abajo, ¿De si dónde lo, están esas mismas variables? pero es que queda, o sea, el mismo signo, o sea, quedaría más, Sí, no más importa. 10, ¿no importa? Sí, no importa. Tienen que seguir siempre con el signo contrario. No importa que se sumen o que los dos se sumen. Que me dé un número más grande o un número más pequeño. No hay problema por eso. No. Es que, Exacto. Es que le queda 10 más 12. Sí, eso da 22x al cubo y al cuadrado. No importa. Eso queda así. ah, Profe, Sí. yo tengo como una duda y una pelea aquí dentro de mí, porque es que no sé, A ver, me enredé con una bobada, ¿en cuál vas? porque voy en lo que se suma 4xy2, se multiplica por 3x2. Ah, ok.
¿Y cuánto te dio el Pero resultado? entonces 12x a la 4, pero eso no es, ¿cierto? No, es 12x a la 3 y a la 2. Ojo que tienes que operar las mismas variables. Profe, X con X y Y con Y. Como en ese caso no hay otra Y, pues se queda la Y al cuadrado, queda tal cual. Y la X al cuadrado se opera con la X, a la 1 me da X a la 3. Ya. Y ojo, ahí el resultado me da negativo y lo paso al otro lado con el signo contrario. ¿Listo? profe, yo me quedé ahí. O sea, ¿y qué sería más? Nada, pues sume. Y el otro. O sea, ahí queda Sume eso. bajo. Sume eso. Ah, bueno. Y al sumar eso, pues le da un resultado. Y ahí después de ese resultado, sigue bajando los que le hace falta. Es como una división normalita, tal cual. Sí, Bajo eso, bajo el más 64x a la 2y. sí, y el 32xy a la 4. ¿Y ahí qué hago? O sea, ¿y No, pues tiene qué que más? bajarlos normal. Y después, ahí sí, mira, otra vez el primer término, que es x a la 3, y mira el nuevo primer término que tiene. El nuevo primer término. No entiendo. Pues, o sea, hay que repetir lo mismo que acabo de hacer. Mirad, entonces, el primer término tiene que quedarle menos 6x a la 4y. ¿Sí? Porque eso me da Sí. menos 21 más 15, me da menos 6. Y dejo las mismas variables. Ahora, tengo que mirar este x a la 3, ¿qué le hace falta para llegar a menos 6x a la 4y? Pues, ¿por qué me toca multiplicarlo? Por menos 6xy. ¿Cierto? Tengo que multiplicar esto por x a la 3 para que me dé menos 6x a la 4y. ¿Sí? Profe, ¿y al otro lado se pasa positivo por lo que está negativo? ¿O... Sí. ¿Sí? Y luego este menos 6xy pues lo multiplico por cada uno. Y lo voy colocando debajo de donde tengan las mismas variables. Profe, el 12x3y2 ¿es positivo o negativo? Cuando tú multiplicas es negativo, pero pasa al otro lado con signo contrario que es positivo. Ah, listo. ¿Listo? Profe, no entendí. Ya Profe. No se ría, yo no entendí. Ya, o sea, ya resolví lo... ¿Ok? ¿Es mi internet o el de él? ¿Me escuchan? El de él. Ah, ok. De él. El de él. Bien. No le entiende, no se le entiende, Ruiz. Se le escucha todo entrecortado. Profe, Se le sigue escuchando entrecortado, Ruiz. Profe, tengo una pregunta. Señora. Profe, mire, pues él se sigue multiplicando por el 5x cuadrado y, ¿cierto? Sí, El el menos 6, 6xy. sí. Se Sí, multiplica por profe. cada uno. Sí, pero entonces, profe, ahí daría... Ah, no. Ya, Da positivo. Ese resultado positivo porque es menos por menos. Te da 30x a la 3 y a la 2. Positivo. Y pasa al otro lado, negativo. Con signo contrario. ¿Ya, Ruiz? profe, vea, o sea, a mí me quedó, o sea, con lo que hice, con lo que le dije.
A mí me quedó menos 6x a la 4y más 22 Espere. Vuélvamelo a repetir. menos 6, o sea, el 3x a la 5, pues se quita porque da 0. Sí. Entonces queda menos 6x a la 4y más 22x cuadrado, No. no, cubo y cuadrado, Sí. y bajo el más 64x cuadrado y más 32xy xy a la 4. Sí. Y Ahora, después, ese es un nuevo polinomio. Ahora, tienen que mirar el primer término de ese polinomio, que es menos 6x a la 4y, que es lo que les estoy diciendo acá, vea, acá lo tengo, ¿cierto? Es este resultado que tengo encerrado en rojo. Ahora, ¿qué le hace falta a x a la 3 para llegar a eso? Pues lo multiplico, ¿por cuánto? Por menos 6xy. o sea, menos 6xy dividido x cubo daría, Lo multiplico. bueno, multiplicado x cubo daría Esto que tengo encerrado en rojo. daría menos x, pero y lo paso a positivo. Ajá, exacto. El resultado me da negativo, lo paso al otro lado positivo. ¿Y qué hago con ese menos 6xy? Pues me hace falta multiplicarlo por cada uno de los otros dos términos. Y los ubico debajo de donde tenga las mismas variables. Y bajo el 32xy4. Pues si no hay ninguna variable a la para 4, operar, sí. pues lo bajo tal cual. Y después hago otra vez el proceso de... Exacto, el mismo. Miro el primer término, miro que le hace falta x a la 3 para llegar a ese. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Nadie ha llegado? Profe, es que aquí me enredé otra vez. ¿En dónde? ¿Cuánto daría 5x a la 2y dividido menos 6x4y? ¿Dividido? ¿Por qué dividido? ¿Dónde? Porque es que yo lo entendí así, entonces lo estoy haciendo así y ahí me va quedando bien como dicen ahí. ¿Cómo tú lo investigaste? Sí. ¿Sí? Ok, tienes que coger ese, primero que todo, ese x a la 3 y dividirlo en el primer término. No, profe, yo ya hice eso. Por eso, pero es que no puedes dividir ese 5x al cuadrado y por ese mismo término. No, es el primero por el primero. Y el resultado de la división lo multiplicas por los otros dos. O sea, el resultado de la división lo multiplicas por los otros dos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo acá menos 6x a la 4y, ¿cierto? Es el primer término y mi primer término del divisor es x a la 3. Eso es igual, voy a poner acá abajito, a menos 6xy, ¿sí? Que es lo que tengo aquí en la parte encerrado con azul. Ahora, ese resultado lo tengo que multiplicar por los otros dos. Tengo que multiplicarlo. No me dice que lo divida ni nada, sino que lo multiplique. Primero divido el primer término con el primer término y luego el resultado lo multiplico por los otros dos términos que me hacen falta. Sí, profe, yo lo hice así, Sí. pero pues como yo lo entendí, era con el 5x2y. No, porque ese es el segundo término de mi divisor. Pero como el primero ya lo utilicé. ¿Listo? Entonces, lo primero es ubicarlos. Voy a ubicarlos de 3 en 3. ¿Listo? Ojo, estos términos no puedo operarlos, digamos, bueno, no puedo sacar estos términos, por decirlo así, a lo loco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todas las divisiones son exactas. Bueno, tenemos esta división, ¿cierto? Entonces, miro, acuérdense, siempre voy a mirar. Se los voy a explicar como la forma que se la sabe Dana. Entonces, voy a mirar siempre el x a la 3, ¿cierto? Entonces, como yo ya sé dividir un monomio, divido otro monomio,
pues voy a coger el primer término, que es 3x a la 5 y x a la 3, y lo voy a dividir. Entonces me quedaría x a la 5 dividido x a la 3, ¿cierto? ¿Esto a qué es igual? A 3x al cuadrado, ¿cierto? ¿Todos estamos acá? ¿Sí? Cogí los primeros términos y los dividí. ¿Listo? ¿Qué pasa? El resultado, que es 3x al cuadrado, pues lo voy a colocar acá. 3x al cuadrado. Primero. Listo. Ese 3x al cuadrado lo voy a multiplicar por cada uno. Entonces, 3x al cuadrado por x a la 3 me da positivo, ¿cierto? Entonces acá lo paso al otro lado negativo y me da 3x a la 5. ¿Cierto? Ahora, voy a seguir multiplicando por el otro término. Entonces, 3x al cuadrado por menos 5x al cuadrado y me da negativo. Aquí me da negativo. Voy a ponerlos aquí abajito más bien. Me da menos 15 x a la 4 y. ¿Cierto? Ese resultado, como me da negativo, lo paso al otro lado, positivo. Y me da acá más 15x a la 4 y. Lo coloco debajo donde son mis variables, las mismas variables. Y me hace falta multiplicarlo por el otro. Entonces, más por menos, 3 por 4, 12. Y x al cuadrado por x a la 3. Y como no tengo ninguna otra y al cuadrado. Me quedaría. Me da menos 12, ¿cierto? Lo paso al otro lado con el signo contrario, me quedaría más 12 x a la 3 y al cuadrado. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que todos llegaron acá. Y voy a sumar. Entonces, en este caso se me va menos 21 más 15 me da menos 6 x a la 4 y, ¿cierto? 10 más 12 me da más 22 x a la 3 y a la 2, ¿cierto? ¿Hasta ahí algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bueno. Listo, entonces, ¿después qué hago? Normalmente en una división normal, acuérdense que yo tengo todo mi numerito y cuando termino de operar los primeros tres, ¿qué hago? Bajo la siguiente cifra, ¿cierto? Acuérdense, ¿cuál es la siguiente cifra? Pues el más 64x al cuadrado y a la 3. ¿Listo? Y pues voy a seguir bajando. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el otro que sigo bajando? Pues mi más 32 x y a la 4. XY a la 4. ¿Listo? Eso es lo que sigo bajando. ¿Listo? No los había colocado, pero esos son los que sigo bajando. Pensé que no me iba a alcanzar, pero sí me alcanzó. Vamos acá. Ya la 4. ¿Listo? Entonces sigo bajando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miro mi primer término, ¿cierto? Aquí tengo mi primer término del dividendo y tengo mi primer término del divisor, que es x a la 3. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que procedía? Lo dividía. Me quedaría menos 6x a la 4y dividido x a la 3. Esto lo estoy haciendo de otra manera. Ahora, ¿esto es igual a qué? A menos 6xy. ¿Cierto? ¿Es sí o no? Eso me da ese resultado, menos 6xy. Ahora, en este caso, pues ese resultado lo coloco en mi cociente. Coloco menos 6xy. Y ese menos 6xy lo multiplico por cada uno de mis términos del divisor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Pues tomo
y menos por más me da menos, ¿cierto? Y bueno, ya sé que me da el resultado, el primer término que me da acá, menos 6, x a la 4, y. Y pasa al signo contrario, me quedaría más 6, x a la 4, y. ¿Listo? Multiplico por el otro, menos por menos más, me da 6 por 5, 30, x por x cuadrado, x a la 3, y por y cuadrado. ¿Cierto? Y lo coloco donde está, en este caso, signo contrario me quedaría menos 30, x a la 3, y al cuadrado. ¿Cierto? Y me hace falta multiplicarlo por el último término. Entonces, digo, menos por menos más, 6 por 4, 24, x por x, x cuadrado, y por y cuadrado, y a la 3. ¿Cierto? Me dicen si tienen alguna pregunta. Como está positivo, pasa al otro lado negativo, me quedaría menos 24, x al cuadrado, y a la 3. ¿Y qué hago con eso? Lo sumo. Entonces, acá este se me va, acá me queda menos 8, x a la 3, y al cuadrado. Esto me da más 40, x al cuadrado, y a la 3. Y bajo mi 32x, y al cuadrado. ¿Sí? Creo que todos quedarían hasta acá. Y hago el mismo procedimiento. ¿Qué hago? Pues tomo mi primer término, que en este caso es menos 8x a la 3, y al cuadrado, y lo divido. Es menos 8x a la 3, y cuadrado, dividido x a la 3. Y eso es igual a menos 8y cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque x a la 3 dividido x a la 3 se cancelan, se me van, y eso me da 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Pues ese resultado lo coloco en mi cociente. Me quedaría por acá menos 8y cuadrado. ¿Y qué hacía con eso? Pues realizo el mismo procedimiento, multiplico por cada uno. Entonces, ya sé que me da esto menos 8x a la 3 y al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por el primer término, pasa a signo contrario, me quedaría más 8x a la 3 y al cuadrado. Ahora, voy a poner acá una linecita, ¿sí? Para que se me acabe el espacio ahí. Multiplico por el segundo término, me da menos por menos más, y me da 8 por 5, 40, x cuadrado, lo dejo tal cual, y y cuadrado por y a la 3. ¿Cierto? Lo ubico con signo contrario, menos 40, x cuadrado, y a la 3. Y por último, el otro, entonces, menos por menos más, 8 por 4, 32, y x la dejo tal cual, y y al cuadrado por y al cuadrado, me da y a la 4, y lo ubico con signo contrario, menos 32x y a la 4. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Lo sumo. Si se dan cuenta, todos estos son, se llama el inverso aditivo, ¿cierto? Todo esto me da 0. Y listo, acabé. Esa es la solución. ¿Cuál es la solución? La que tengo acá. 3x al cuadrado menos 6xy menos 8y al cuadrado. Esa es el resultado de esa división. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, niños? ¿No? ¿Nada? ¿Todo full? Pues, fue que no entendí una partecita aquí chiquita. Dime.
Aquí para sacar el 8y a la 2, ¿por qué se eliminó la x? Porque acuérdate que tengo x a la 3 sobre x a la 3. Se resta. Se restan los exponentes, me da x a la 0 y eso es 1. Pero no era x a la 3 dividido x a la 2. No, mira acá x a la 3, la que tengo acá en el divisor. Sí, ya. Por eso se me va, ¿listo? ¿Vieron por ahí la ley de Elmash? Sí, la ley del machete. A machetear todo eso. Entonces, así queda el resultado. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿No? ¿Ningún otro? Bueno, vamos a ver. A ver, una actividad aquí pequeñita, una actividad pequeña. 2 punticos nomás. Primero. Proper de x elevado a 6. Sí, x a la 6 y a la 6. ¿Listo? Este un poquito más, con más dificultad. Recomendación para este. Esto, hagan este. Recomendación. En este caso, ¿qué pasa? Aquí de pronto le sale un término que no lo pueden operar con alguno de esos. Pero ¿qué tienen que hacer? Dejarlo tal cual. ¿Listo? Irlo bajando hasta que aparezca un término para operarlo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico por, no sé, para esta x a la 8, para llegar a x a la 12, multiplico por x a la 4. ¿Cierto? Profe, Señor. ¿y ya están agrupados? Sí, ya están organizados. Entonces, ¿qué pasa? De pronto me salga un término que no me coincide con otro. ¿Qué hago? Lo dejo ahí a un ladito y nunca me voy a olvidar de él, sino lo sigo bajando. Siempre lo sigo bajando. Vamos a ver qué tal les va con ese ejercicio. Una pregunta. Dime. Primero a más x a la 6. ¿Cómo?
Ah, no. X a la 6 y Y a la 6 es un solo término. Sí. ¿Ese iría de tercero? No, eso sí ya déjalos así. Esos ya están acomodados. Ah, ok. Déjalos así. Trabajarlos así. Eso ya. Lo que necesito, lo único que tengo que tener en cuenta es el numerador ¿para qué? Para organizarlos. El denominador lo trabajan tal cual como se los dé el ejercicio. ¿Listo? Si está organizado así, se deja así. El denominador. Profe, una pregunta. Señora. Profe, es que para allá el primero tiene que ser x a la 4 por Yes. x a la 8, ¿cierto? Entonces, profe, acá sigue que x a la 6, pero entonces queda x a la 4. ¿Queda qué? O sea, ese x a la 4 toca multiplicarlo por x a la 6, ¿cierto? Sí. Pero entonces tiene que dar x a la 6, entonces. No, por eso les digo, Lo dejo aparecen normal. otros términos y los voy dejando ahí a un ladito, pero los sigo bajando hasta que me vuelvan a aparecer. ¿Eso? ¿Qué quiere decir? Que ese resultado, el segundo, ¿cierto? Te da x a la 10 y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como no tengo ninguna variable igual que esta, pues ¿qué hago? La dejo, esto lo cojo y lo pongo en un ladito y sigo operando las que pueda. Sigue multiplicando. Ah, o sea que no lo pongo debajo, no lo pongo debajo de x a la 6. De ninguno. ¿A la 6? Debajo de ninguno. Sino por aquí a un ladito. Como el niño regañado, a un ladito. Ah, bueno, pues. ¿Listo? Y lo sigues bajando. Tienes que tener en cuenta eso. Listo, mientras tanto voy a tomar asistencia acá rápidamente. Octavo. Hoy estamos a 18:05. Álvarez. Presente. Buitrago Juan Felipe. Buitrago Mariana. Presente. Castañeda. Presente. Cruz. Presente. Fernández. Fernández se fue. García. Presente. Gómez. Gómez se fue. Martínez. Presente. Moreno. Profe. Señor. Es que, o sea, voy a poner el otro término después del x a la 4. ¿Cómo? O sea, voy a poner el otro término, en el cociente. Sí. Entonces, pues yo hice lo que usted estaba haciendo, que, o sea, restar los
los exponentes, pero me quedaría X. Ojo que yo no, porque está restando los exponentes. Si cuando yo sumo y resto, es los coeficientes, ¿cierto? Y como todos tienen coeficiente de 1, pues quedaría 1 menos 1, o 1 más 1, 1 menos 1, así sucesivamente. Cuando Profe, yo sumo es cuando los exponentes es cuando multiplico, y cuando los resto es cuando los divido. Señora. profe, en el caso de que x a la 4 se tiene que multiplicar por x a la 2 y y a la 6, ¿ese también se deja así? Me da x a la 6 y a la 6. ¿No? No, o sea, x a la 4 se tiene que multiplicar por x a la 2 y y a la 6. Ese proceso también se... El resultado me da x a la 6 y a la 6. Y ese sí tengo el término ahí. Lo coloco ahí debajo del término que es. Que es el segundo. Pero profe, a mí el término me sale. No, profe, es el último. O sea, Por eso, multiplica aparece eso. X a la 4 por x a la 2, ¿cuánto te da? x a la 4 por x a la 2. X a la 6. Da x a la 6. Pero, o sea, aquí da X a la 2. Entonces estarían... No Sí, daría. profe, porque ahí da es x a la 2 sobre y. O sea, No x a da la X 2 a la igual 6. a la 10. ¿Cómo? ¿En cuál término? En el último. Por eso, x a la 4 Es por en x el a la 2 último. me da x a la 6. Y la y la dejo tal cual, me da y a la 6. ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? 4 a la 6, y a la 6. Profe, vea, es que en el último dice menos X al cuadrado a la 10. Entonces uno ¿Cuál multiplica a la 10? Y a la el 10. último. Y a Ay, la fue 10. mágica. Me equivoqué yo. Acá. Pongan cuidado. Me equivoqué Ay, acá. no. Ese no es 10, es un 6. Todos van ahí, entonces, ese No. es un 6. Ah, bueno. Hasta ahora están haciendo la primera multiplicación. No sé quién vaya a la segunda multiplicación. Yo voy hasta ahí. ¿Quién va en la segunda multiplicación? Yo ya estaba buscando el otro término. Solamente cámbiale ese. Es un cambio de un término y ya, nada más. El último Profe, pero... del numerador es a la 6, no a la 10. Profe, igual no daría porque X al cubo. Y aquí da X por 4. X a la 4 por X a la 2 da X a la 6. Y aquí da menos X a la 2. ¿Eh? No, ese era el Profe, que resultado. mire, profe, es que ahí da x a la 2, ¿sí ve? Entonces a lo que se multiplica x a la 4 por x a la 2 da x a la 6. Entonces, Sí. No daría. X a la 6 y a la 6. pero ahí está x a la 2. Pero, ¿qué? Espere. Es que ya me confundí. No, ya. No, ese... O sea, es que ustedes lo colocaron mal. Ya me di cuenta. ¿Qué pasa? Yo multiplico. Ustedes están multiplicando por este. ¿Cierto? Sí. Están multiplicando por ese. X a la 4. ¿Sí? Sí. El resultado de esa multiplicación me da menos x a la 6 y a la 6. ¿Cierto? Sí. ¿Y dónde tengo esas mismas variables? Pues acá las tengo, en el segundo término. Las coloco ahí debajo. No necesariamente tengo que colocarlas ahí en el último término. Que si multiplico el último término, me tiene que dar el último término. No es así. En esta división, pues busco dónde están las variables. Listo. Ya que ya veo cuál es el problema. Niños, nos volvemos a conectar rápidamente, por favor. Gracias.